Dentro de las cuartas jornadas internacionales de cultura y paz, presentamos hoy un arte marcial diferente a cualquiera de las conocidas en nuestro país y que se llama Aikido. Y es diferente por diversos motivos, entre los que destacaría que no es de competición y que se ha preocupado de enseñar, además de técnicas de lucha, una filosofía de vida profunda y positiva y con unos conceptos de paz muy bien definidos y adecuados para nuestro entorno desde una perspectiva oriental. En palabras del fundador del Aikido, Morihei Ueshiba, el Aikido no son técnicas para luchar con un enemigo, sino que es la vía para reconciliar al mundo y hacer de los seres humanos una familia. Ganar significa vencer a la mente en discordia que hay dentro de ti. Lograr esto es cumplir la misión que te ha sido encomendada. En el Aikido es necesario tener una mentalidad de servicio a la paz entre todos los seres humanos y no el deseo de ser fuertes o de practicar solo para vencer al adversario. El espíritu del Aikido es el de la reconciliación pacífica. El verdadero Budo es la protección amorosa de todos los seres con un espíritu de reconciliación. Deseo, dice el maestro Ueshiba, que las personas buenas escuchen la voz del Aikido, no para corregir a los otros, sino para corregirse a sí mismos. Esta es la misión del Aikido. Es por ello por lo que Guernica Goratus ha creído que sería de un gran interés el incluir este arte marcial, el Aikido, dentro de estas cuartas jornadas. Para explicarnos en qué consiste el Aikido y cuál es su desarrollo, tenemos la suerte de contar aquí hoy con nosotros a Yasunari Kitaura, cinturón negro séptimo dan de Aikido y para mí el mejor maestro de artes marciales que hay en España en todos los sentidos. Por su gran personalidad, por su sencillez y por su maravillosa técnica. En las artes marciales, a muchas personas les gusta denominarse maestros. En los 21 años que llevo practicando algunas de esas artes, he conocido a muchos maestros de diferentes disciplinas, pero para mí, el maestro Kitaura es uno de los pocos maestros auténticos que he conocido. Sin más, les presento al maestro Kitaura y le paso la palabra. Gracias. Buenas tardes. Estoy muy siento gran honor de ser incluido en estas jornadas de conferencias que tienen su objetivo tan serio y grave. Por lo tanto, al principio tenía miedo de no poder corresponder debidamente a la esperanza de los organizadores. Pero por la insistencia de parte del Centro de la Investigación por la Paz, he decidido participar para esta actividad. Y agradezco también por las amables palabras que acaba de regalarme Jorge, que es antiguo amigo, también ha sido alumno de nuestra actividad. Con esta excusa de mi limitación radical, es decir, primero, personalmente no me considero competente de ninguna manera para hablar sobre la paz, que es un asunto tan candente
y serio. Y Aikido que consideramos y tratamos con seriedad y interés, acción, pero nunca hemos confrontado, lo hemos metido en un ring, por decirlo así, en un campo donde tiene que ser probado por ustedes, ¿no? En este sentido. Y en cualquier caso, la idea básica de Aikido es, se orienta hacia la paz, no hacia la violencia, sino hacia la armonía. En ese sentido, creo que puede ser una sugerencia, al menos interesante. Y como mi castellano es lejos de ser inteligible, oíble, ¿no? Voy a leer el texto que he preparado. Kimusubi, principio de Aikido. Aikido, creado por Morihei Ueshiba, 1883-1969, es, como se conoce hoy universalmente, una de las artes marciales modernas más sobresalientes del Japón, y su fundación es algo posterior a la creación de Judo por Jigoro Kano, ampliamente conocido y difundido que Aikido. Jigoro Kano admiró realmente el arte de su colega más joven, Morihei Ueshiba, hasta llegar a decir que esto es lo que verdaderamente encarna el espíritu de Judo, como yo lo concibo. Junto con Judo, pero en otro sentido que Aikido ciertamente encarna la esencia del verdadero Budo, las artes marciales del Japón. A diferencia de Judo, que incorporando el sistema de competición prevaleciente en los deportes occidentales, se convirtió en una de las pruebas olímpicas, Aikido no adopta este sistema, perseverando en aquella forma tradicional de práctica que le aventaja al menos en los dos puntos siguientes. El poder conservar la presa formal y, sobre todo, el poder concentrarse en la esencia, el sentido interior, que es nuestro verdadero tema y que ante el interés por la victoria a toda costa, podría alterarse, marginarse o eliminarse. Pero no es únicamente en su forma de entrenamiento lo que Aikido conserva de la tradición autóctona, ni mucho menos. A medida que se acumulan nuestras experiencias y se enriquece nuestro conocimiento, quedamos cada vez más maravillados por lo profundo que es el enraizamiento de Aikido en la tradición de Budo y de la cultura en general de nuestro país. No solo en su aspecto formal y técnico, sino también en el teórico, filosófico y la cosmovisión que lo sustenta. Nos damos cuenta de que lo que fundamenta cada detalle de su sistema técnico y de su modo de desenvolverse no es sino en lo principal lo que caracteriza la técnica tradicional de la espada japonesa. A pesar de esto, no obstante, Aikido ha superado admirablemente toda esta tradición al mismo tiempo. Y esto es cierto más que en ningún otro aspecto en lo que respecta a su contenido, su espíritu. Aikido no abandona como su modalidad la forma de combate,
es un arte marcial. Es una disciplina de Budo. Sin embargo, no es en su esencia un simple arte marcial. Conservando rigurosamente su forma, su disciplina marcial se ha transformado desde dentro en algo, en algo nuevo, diferente. ¿Qué quiere decir esto? En Aikido existe un importante aspecto del que carece cualquiera de las artes marciales tradicionales que constituyeron sus fuentes, así como de las modernas, practicadas hoy en el mundo entero: judo, karate, kendo, etc. Es lo que constituye su principio, Aiki. Armonizar o más explícitamente unificar Ki, energía mental y física. El mismo principio es llamado también, y más técnicamente, Kimusubi, que he preferido utilizar en esta charla. En comparación con este último término, la palabra Aiki tiene un significado más amplio y filosófico, pero ambos términos son aproximadamente sinónimos. El pensamiento y práctica de resolver el conflicto por medio de unificar Ki y no oponiéndolo es lo que caracteriza fundamentalmente esta disciplina y la distingue de las demás. En lugar de querer aplastar al rival con una fuerza y técnicas superiores, trata de unificar el propio Ki con el del otro, estableciendo un vínculo directo entre el propio centro vital, que llamamos Hara, y el del otro, y así reduciendo la inicial dualidad a una unidad. Este procedimiento singular llamamos Kimusubi, el establecer el nudo o unión de Ki. Sin embargo, tiene un contenido y proceso muy concretos y reales, y por tanto no tiene nada común con una vaga metafísica soñadora o con un romanticismo sentimental, o menos aún con una hechicería. La realización de este principio, su concreto desarrollo, constituye precisamente el sistema técnico rigurosamente elaborado de Aikido, que nos fascina por su eficacia, riqueza, elegancia, presa y coherencia. Si se suena un poco propaganda, perdón. Consideramos que Aikido pertenece a aquellas pocas actividades humanas que son rigurosamente gobernadas por su propio principio de proyección universal. Su asimilación aceptable requiere, por supuesto, una práctica asidua y prolongada, según el método correcto. Kimusubi, establecer la unión de Ki, significa que, previendo una fracción de segundo antes el ataque del otro, uno trata de armonizar con él, en lugar de oponerse contra él. No luchar, ni contender. Por no contender, no solamente no choca con el otro, ni lo daña, sino al contrario, dócilmente se le adapta y le sigue. Es decir, en este momento desaparece o muere el propio yo, por decirlo así. Sin embargo, en realidad, el sujeto que ejecuta esta acción a primera vista completamente pasiva de obedecer a la intención del otro no es sino el propio yo, el centro vital, firme y decidido del atacado. De modo que por medio de obedecer con docilidad a la energía dirigida del atacante, se convierte en el núcleo dinámico del conjunto. El que domina ahora la situación con absoluto señorío es el atacado. El fenómeno llamado combate
Esta especie de vida sumamente activa gira en torno a él, pero su naturaleza se ha transformado. Ya no encierra en su entraña aquella pugna hostil. Al contrario, todo emana con serenidad desde el centro. El caos agitado desaparece y nace un nuevo cosmos armónico. Esta inversión de la situación no se produce por la primera vez al final del proceso, sino al comienzo del proceso, al instante mismo del contacto entre los dos. En realidad, incluso cabe decir que ella se produce antes del combate, anterior a todo proceso combativo que se desencadena en el espacio-tiempo real. Esto es real en el caso de un auténtico experto, que no me considero de ninguna manera, pero muchas veces en la mano de un inexperto cae en una fantasía sin fundamento. Por tanto, conviene elaborarlo paso a paso en un estudio concreto. Un tipo de ataque hoy poco habitual, como apretar la muñeca del otro, antaño tuvo sin duda su mayor sentido práctico cuando los hombres llevaban armas blancas, pero que en Aikido forma parte de uno de los ejercicios básicos, ofrece un medio excelente para este motivo. Aquí no podemos entrar en detalle, pero una respuesta correcta a este ataque hace que la fuerza agresora quede completamente integrada en la estructura dinámica del agredido, centrada en su hara, el centro vital suyo, situado en el abdomen inferior. Mediante ejercicios sumamente simples, uno puede experimentar el proceso con palpable claridad. Dentro de la estructura dinámica total, o segunda expresión más usada en Aikido, dentro de la corriente global de Ki, la parte apretada se convierte en el conducto del Ki que fluye, el Ki del atacante y el otro del atacado que sale del propio centro. Un principiante comienza por aprender, junto con la respiración reglada, a crear la firmeza en centro, al mismo tiempo que relajarse en el resto, los hombros, codos, etc., con el fin de no obstruir, sino dejar fluir libremente su ki con naturalidad. Aquí se ve con claridad el sutil cambio producido en el carácter del combate. Más que en cómo liberarse de una agresión, su interés se centra en cómo recuperar y procurar mantener la unidad de ki, que hay que dejar fluir y expandirse libremente. La mente, la respiración y el movimiento corporal se asimilan y se hacen uno. El centro de atención claramente se desplaza hacia otro lado que el puramente físico y material, sin que se conecte de él. La acción ya no es un mero ejercicio físico, sino psíquico, también psíquico o espiritual, ya que requiere una mayor concentración y lucidez mental. Sin dejar de ser una actividad intensamente física, la de Aikido adquiere un carácter netamente distinto por ser vista y tratada desde dentro, como un fenómeno energético fluido, como un fenómeno de ki, que por su naturaleza está más cerca a nuestra mente que nuestro cuerpo y que, por tanto, se identifica, en cierto modo, con nuestro ánimo, pensamiento y voluntad, considerados como una fuerza real. Siendo una actividad corporal, Aikido se hace paradójicamente incorpóreo en ese sentido. Una preponderancia física queda reducida a segundo término.
Un principiante tiene que atravesar una etapa relativamente larga antes de adquirir este sentido de trabajar con ki y no con una fuerza muscular. En Aikido no tratamos nuestro cuerpo como una determinada masa o un determinado peso. Una de las razones de no acogerse en Aikido el sistema de pesos diferenciados adoptado en otros deportes, sino como un flujo dinámico, como una vida misma en su estado vivo y activo, en su espacio, en su ambiente, donde se encuentran también otras vidas activas. Visto así, un combate se presenta como un esfuerzo de organizar su propia vida en medio de otros flujos vitales y dinámicos. El espacio lleno de flujo vital y el yo, que es otro flujo vital, la relación de combate se reduce desde el punto de vista del sujeto interesado a este esquema esencial. Por consiguiente, el dualismo, a primera vista irreductible, se reduce a una actividad o vida fundamentalmente autónoma, en la que participan cada uno a su manera todos los demás. Lo dicho acerca de una acogida de mano también se aplica con exactitud a otro modo de ataque, como por ejemplo un golpe de espada. El cambio que se produce entre las dos formas de ataque, a primera vista grande, se reduce al mínimo cuando son observados ambos fenómenos como un flujo de ki. Su paso no es discontinuo, sino continuo y gradual. Como acabamos de ver, si una acción llamada combate está gobernada desde el principio hasta el fin y en cada instante de todo su proceso por el principio llamado Kimusubi, unión de ki, se comprende con facilidad que ya no se trata de la superioridad física o técnica, lo que realmente cuenta aquí, entendiendo por técnica en sentido usual, o sea, una habilidad mecánica. Para afrontar una puñalada, por ejemplo, nuestro problema real no consiste tanto en elaborar una destreza técnica para evitarla. En este caso, nunca se establece la unión de ki, como en lograr establecer el kimusubi con este flujo energético. Es una cuestión de percepción y entendimiento a la vez que de captación y comunicación en un nivel más profundo que en los planos meramente físico, psicológico e intelectual. Es una captación radical y el cuerpo bien entrenado responde de forma natural y espontánea a esta captación. Como hemos visto, la atención de un practicante de Aikido se dirige más que hacia afuera, hacia dentro de sí mismo. Pero con el fin de evitar un mal entendimiento, conviene insistir en que él no ignora en modo alguno de la seriedad de su situación real de estar frente a un enemigo que le ataca, pero lo capta desde dentro, desde su núcleo, su raíz, lo capta radicalmente. Su captación es esencial, no meramente física o superficial. Y por otra parte, para realizar esta captación esencial y radical, él mismo tiene que partir de su propia raíz.
profundidad. Tiene que actuar de forma esencial y radical, de tal manera que antes debe sumergirse en sí mismo hasta llegar a su estrato más profundo y encontrar allí su último reducto inherente para poder desarrollar su acción contundente. Una captación radical es únicamente realizable desde este centro. En realidad, al descender hasta aquí, no solo encuentra su propia fuente de acción, sino también la del otro. Ambas se encuentran aquí unidas. Un mínimo síntoma de cambio en la acción del contrincante se detecta, por tanto, con transparencia e inmediatez. Y esto no es sino el sentido de Kimusubi. Una de las actividades más sangrientas y por tanto más reales en el sentido físico y vital, como un combate. No nos referimos a una competición deportiva con sus reglamentos, sino a un duelo. Se interioriza profundamente de esta manera. Sin embargo, esta interiorización se distingue fundamentalmente de una meditación o una oración o un pensamiento filosófico por permanecer en medio de una acción violenta llamada combate. Pertenece, pues, francamente, más a la vida activa que a la contemplativa. Comprendemos, sin embargo, al mismo tiempo, que esta acción misma se ha convertido en una especie de meditación, en algo que nos cuesta distinguir de ella. Y de esta manera, el combate se ha superado paradójicamente a sí mismo. El budo ha dejado de ser un acto salvaje y destructor y se ha hecho creativo y espiritual. Morihei Ueshiba llamó a este budo creativo Takemus Aichi. La vida activa se ha hecho a la vez contemplativa. Una vez comprendida esta actitud básica que constituye el principio de Aikido, se comprende al mismo tiempo que ella ya no se restringe a una relación de contienda entre un individuo y otro o entre uno y múltiples. Trasciende a este nivel en cierto modo trivial y alcanza una dimensión más importante y general, pues lo que es válido en un combate individual lo es también en una relación establecida entre un individuo y el conjunto de su mundo circundante. Esta es la naturaleza, el universo. Aquella misma actitud requerida en un combate define igualmente la vida de un hombre ante y en su mundo. El problema es, pues, esencialmente del hombre que se encuentra en su mundo. No la esclavitud o perdición, sino la libertad y plenitud del hombre, por un lado, y su situación armónica en su circunstancia, por otro. Estas son dos premisas que a menudo se contradicen y nos plantean problemas de difícil solución. Pero la libertad y plenitud del hombre es únicamente posible cuando su situación en su circunstancia sea armónica. O sea, la última premisa es la premisa de la primera. Y el desarrollo saludable de la circunstancia o del ámbito humano y natural es la premisa de todo lo demás. En definitiva, el proteger y alentar la vida en su ambiente idóneo
en sentido amplio y elevado al mismo tiempo, es lo que se puede considerar la tarea del hombre más necesaria y urgente en este momento. Y esta tarea es justamente la que consideró suya también el creador de Aikido, Morihei Ueshiba. Pero desde el punto de vista filosófico o epistemológico, Aikido nos ofrece una sugerencia sumamente interesante para resolver un problema serio y difícil. Es decir, llenar el abismo y realizar una unificación entre el sujeto y el objeto. O, en otras palabras, entre el yo y el mundo exterior, sin acudir a recursos falsos como una proyección subjetiva. Es un intento atrevido, a primera vista irrealizable, de encontrar una unidad íntima y radical entre el yo y el otro, reconociendo y respetando clara y rigurosamente su objetividad. Y Aikido lo consigue con una ingenuidad y sencillez asombrosas. 25 de abril de 1994, Guernica. Gracias.